claras desde hace rato. No me miras, no te miro. Ese era el trato. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y lo dicho, hablamos ahora de primaria y del arranque de los cursos 2015. Le doy paso ya a Danilo Tegaldo. Bien, Alfredo, gracias porque este 2 de marzo registró lo que es un nuevo inicio del año lectivo, cerca de 350.000 chiquilines que comenzaron sus clases, y vamos a hablar con la consejera Irupé Busetti, que una vez que esté la veña va a ser la directora del Consejo, la presidenta del Consejo de Educación Inicial y Primaria, sobre este arranque o este inicio de clases, Busetti, por lo que han dicho las autoridades, lo que han dicho ustedes, es una situación edilicia como pocas en los últimos años, pero con la situación problemática todavía de la formación docente en cuanto a los maestros asignados. Bien, yo creo que la situación edilicia es consecuencia de la continuidad, ¿no? Las inversiones de los años, digamos, 2014, 2013, dieron sus frutos. Se arreglaron sanitarias, se arreglaron electricidades, y esto hace que hoy empecemos las clases en las escuelas en una forma correcta. Sí tenemos escuelas como la Delta del Tigre, que van a ser inauguradas después de turismo, pero los niños están en clase en escuelas de la zona, Parque Postel, cercanas. Ahora, con respecto a la formación docente, nosotros lo que tenemos hoy es pocos egresos, pero sí podemos decir que hoy tenemos cubiertas las escuelas. Hemos buscado, digamos, las maneras. Nosotros tenemos una lista A, que es la lista de los maestros concursantes, que sí, que ya pasó. Tenemos una lista B, que es la lista de los maestros recién recibidos, una lista C, que es la lista de los maestros que se reintegran, se jubilan y se pueden reintegrar, y ya habilitamos la semana pasada, el jueves, el doble turno. Con esto hemos cubierto casi todo, digamos, nos quedan 28 cargos, que eran los cargos que son suplencias cortas. En este sentido, yo creo que lo que tiene que tener la población es la tranquilidad, que el niño que entra a una escuela, que sea una escuela de 4, una escuela de 7 horas y media de tiempo completo, de 7 horas de tiempo extendido, es un niño que va a permanecer en la escuela, porque hay un maestro adscrito, porque hay un director, y que felizmente los grupos no son grupos grandes, por lo tanto se puede compartir, hacer quiebres de grupos y trabajar con esos alumnos. Obviamente esa es la estrategia para poder dar una contingencia a la situación de la formación docente. ¿Qué pasa con la situación o la profesión del maestro? ¿Dejó de ser una profesión atractiva? Digo esto porque tal vez en el pasado, cuando los salarios no eran tan o no habían sido mejorados como han sucedido en los últimos años, tal vez había más maestros, y hoy no sucede eso. Claro, lo que pasa es que nosotros estamos hablando, yo te diría que hoy ya tenemos ofrecimientos de departamentos del interior que tienen un caudal de 30, 20 en Tacuarembó, otros 20 en Rivera, 70 maestros que están dispuestos a venir a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la oferta que hay en Montevideo es una oferta de otras carreras que tienen mayores incentivos. Claro, el problema es Montevideo y la zona metropolitana. Montevideo y zona metropolitana. En realidad, los departamentos al norte del Río Negro tenían menos posibilidades de tener otras carreras, ahora ya no, ya tenemos una universidad en Salto, una en Tacuarembó, pero la gente elige trabajos que son mejor remunerados. No escapa a nadie que un maestro hoy en la mano cobra 18.000 pesos. ¿Es mucho dinero? Sí, pero es un maestro, es un profesional. Yo me pregunto, ¿en otras profesiones se gana esto o se gana más? Cuando nosotros nos llenamos y hablamos de Finlandia, Finlandia se busca con un examen a la gente mejor preparada para que sea maestro. Cuando yo estuve en Hong Kong, lo mismo. Pero ¿qué pasa? El salario de esas personas es otro. Bien, ayer en la Asunción el presidente Tabaré Vázquez tuvo un capítulo especial sobre el tema de educación, y en particular a lo que es la conformación educativa desde los 3 hasta los 14 años. Yo le pido al señor director si podemos compartir ese fragmento de lo que decía Tabaré Vázquez y lo comentamos. Nos comprometemos a crear un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años y que para el año 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo y el 75% termine el ciclo de enseñanza media.
Bien, ¿cómo hacemos para lograr ese sistema integrado del que propone Vázquez entre los 3 y los 14 años? Bueno, porque Danilo, además supongo, además de otras cosas, la construcción de edificios nuevos. Bien, Danilo, esta es una pregunta que es excelente, porque hoy de mañana fuimos a la escuela 201 en Camino Maldonado. El presidente de Codicen, Wilson Neto, fue la directora general de secundaria, Celsa Puente, y yo. ¿Por qué fuimos juntos? Porque estamos trabajando en esto desde el año pasado. Nosotros tenemos clara la idea que un alumno tiene que tener determinada territorialización. Tiene que ser, ese alumno que sale de una escuela, tenemos 205 escuelas de tiempo completo. Sale de tiempo completo. El hecho de que ese alumno tenga que ir 10 cuadras, a veces es el tema por el que se desvincula. Entonces, a lo que se refiere el presidente de la República es a esa continuidad. Hoy sabemos que 10.300 niños fueron apuntados en 3 años. ¿En dónde? En escuelas públicas y en jardines públicos. Por lo tanto, esos tienen que hacer todo el recorrido, finalizan sexto y tienen que tener en la cercanía, no, quizá en el mismo territorio, un anexo, un liceo o un auto a la medida. No podemos pensar que estos niños van a ir a un lugar de 3.000 alumnos. 3.000 alumnos es una gran cantidad donde se pierden. Tenemos que pensar en liceos más a la medida y en UTU. Esto está pensado. Nosotros ya teníamos 7, 8 lugares en los que habíamos ido a hablar con los maestros, también en forma conjunta con el consejero Alandoni, que hoy salió a recorrer conmigo y con estas personas, y además fuimos a liceos, y esto estuvo pensado. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajar un poco más, porque en 5 meses las construcciones no estaban. Yo creo que en el 2016 vamos a estar en condiciones de empezar a trabajar esto. Fíjate que si nosotros pensáramos en 205 escuelas de tiempo completo que tuvieran en el territorio bien cercano un liceo a la medida de 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, quizá estarías hablando en un periodo al 2018, estarías hablando de 12.000 alumnos que se estarían cayendo, muchos, los tendrías adentro. Por allí, en las últimas semanas, hablaba Héctor Florit de la posibilidad de los niños de educación inicial que estuvieran en su zona y que no tuvieran la contemplación, por ejemplo, de educación inicial en esa zona, de solventarle el traslado a otras zonas de Montevideo. ¿Eso también se va a ejecutar? Sí, claro, porque digo, nosotros lo que defendemos es, dentro de lo que hay en la escuela pública, defendemos. El primer punto que defendemos, los maestros son titulados. Obviamente, esto es para nosotros un hándicap. Después defendemos que sabemos que hay un programa escolar, programa que se puso en marcha en el 2009, yo en ese momento era inspectora y formé parte de esa comisión, donde ese programa arranca en los 3 años y termina en sexto. Por lo tanto, hay un texto curricular que se sabe qué tiene que hacer un niño en 3, en 4 y en 5. Acabamos de terminar y el sábado la evaluación y estadística de Codicen nos dio los resultados de la primera evaluación en el país en inicial, que le hicimos un piloto en Colonia y este año lo vamos a replicar en Canelones Panto. ¿Qué dieron esos resultados? Esos resultados dieron que se miraron todos los alumnos de 3, de 4 y de 5 de Colonia en estos aspectos: psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, cómo se relacionan con el entorno, qué actitud dialógica tienen, pues muchos niños tienen problemas lingüísticos, y el otro es lo que hace a lo cognitivo puro. Ese niño calcula, conoce la numeración. Bueno, esto te estaría dando un panorama de, ya no de diagnosticar, sino que te daría un panorama de dónde intervenir. En eso estamos. Esa intervención hay que sumarla a lo que hicimos el 19 y el 20 de febrero en Piriápolis. ¿Qué hicimos? Los especificaciones de logro de tercero y sexto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que saber un alumno de tercer año? ¿Qué tiene que saber un alumno de sexto? Bien. Esto está relacionado con eso que dijo el presidente. Si yo sé que tiene que saber un niño en tercero y no lo sabe, tengo que intervenir. Bien. Si cero de sexto, no nos vamos a andar echando las culpas de decir, llegó a UTU, al liceo, sabiendo menos que lo que debía. Bien, está claro.
Vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando a lo largo del año respecto a estas propuestas educativas novedosas, por cierto. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta jornada. Por favor. Seguimos con Alfredo y con Daniel. Bueno. Bien, para hacer una evaluación a propósito de lo que ha sido el gobierno de José Mujica, ya lo había propuesto Daniel Rodríguez. Dani, vamos a hacer una puesta a punto de lo que prometió el entonces presidente y lo que terminó cumpliendo. Sí, vamos a ubicar el escenario, Alfredo, sobre todo en el programa de gobierno 2009. A fin de cuentas, Mujica fue candidato con ese programa, en su discurso de toma de mando del 1 de marzo, y también algunos hechos muy específicos de su mandato. De Mujica se habla tanto últimamente, se está creando un personaje casi mitológico, que es bueno ir al comienzo, ¿verdad? Sobre qué propuso y qué cosas se fueron dando y cuáles no. Así que este es el punto de partida. Claro, porque hubo en realidad muchas metas autoimpuestas incluso por el propio Mujica. El presidente electo para el periodo se estableció algunas metas que finalmente, ahora lo vamos a ver, no terminó cumpliendo. Vamos a agruparlas, ¿te parece?, en bloques temáticos generales. Exactamente. Vamos a comenzar con lo que era economía y desarrollo, un poco uno de los puntos fuertes del programa del Frente Amplio 2009. Y acá vemos que en la parte de economía, que él prometió un manejo profesional de la economía, la mayoría de las cosas se cumplieron. Creció el PBI, bajó el desempleo, crecieron los salarios, la inversión, las exportaciones. La baja del IVA fue una promesa puntualmente cumplida con alguna condición, ¿verdad? Se baja el IVA al final del periodo, pero solamente con compras a través de tarjetas de crédito y de débito. No fue el cumplimiento que se pensó en su momento que se iba a dar. ¿En qué no se cumplió en ese manejo profesional? Bueno, el déficit fiscal terminó siendo muy alto y también la inflación tuvo prácticamente en todo el periodo números por encima del rango meta de gobierno. Bueno, en materia de obras, notoriamente hubo menos cumplimiento por parte de la administración Mujica. Y este es el segundo aspecto que vamos a ver, vinculado a economía, desarrollo y el tema de las obras. Regasificadora echó a andar uno de los paquetitos que dejó, prometió dejar atados para el próximo gobierno. Bueno, este comenzó, pero Ferrocarril no se hizo. El puerto de Aguas Profundas tiene una ley que lo crea y nada más, y no se sabe qué va a pasar con el puerto. Y además también hay que hablar de que, bueno, en la matriz energética se pudo cumplir la diversificación. Este fue un objetivo que se logró y con un acuerdo además político que pudo avanzar, el único. Y queda también la creación del FONDES, que es ya básicamente que es una propuesta propia del propio Mujica, ¿verdad? Para el juego de palabras. Que dicho sea paso, ahora va a haber, o se va a presentar un proyecto de ley con algunas modificaciones que tiene que ver también con lo empresarial. Desde el punto de vista programático, el gobierno Mujica tenía un especial énfasis en lo que tiene que ver con la igualdad. Exactamente. Vamos a ver ahora este capítulo, el tema de la igualdad. ¿Qué se proponía en el plan de gobierno y qué se fue cumpliendo? Bueno, obviamente, la baja de la pobreza a un dígito. Bueno, la baja de la pobreza llegó, según datos de línea, a 2013. Falta completar el quinquenio a 11,5 de 18,5. Bajó la pobreza, indudablemente. También la indigencia quedó en 0,5. Es decir, hay datos fuertes. También el tema de la baja de la desigualdad, el índice de Gini bajó, que es el que mide justamente la desigualdad. Ahí hay datos importantes que hablan que por ahí se fue cumpliendo. Acciones afirmativas para la población afrodescendiente, otro logro del presidente Mujica. Y acá está el tema de lo que no cumplió. El sistema de cuidados estaba en el programa 2009, no se cumplió. Quedó algún programa vinculado al sistema que fue comenzando, pero se va a concretar en el gobierno que viene, según anunció Tabaré Vázquez. Y está el tema de la vivienda, que acá también es importante. Por un lado estaba el anuncio de 80.000 soluciones habitacionales. Acá estamos hablando de préstamos, subsidios, garantías. Bueno, el ministro Beltrame, según datos de presidencia, habla que se lograron 31.700 y hay unas 14.000 más en ejecución. No se llega a ese número de 80.000 soluciones habitacionales. Pero por otro lado está el plan Juntos, que es un plan de Mujica y que sí se concretó y que estaba en su discurso del 1 de marzo, un plan solidario que él confiaba que iba a tener mayor apoyo del que tuvo. Y el plan Juntos atendió a unas 3.000 familias y quedan 13.000 más por atender según los propios cálculos que hace la gente del plan. Un plan Juntos que se va a incorporar al presupuesto del Ministerio de Vivienda según lo que ha anunciado el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, quien además decía que no se trata solamente de cifras en cuanto a vivienda, sino también, entre otras cosas, por ejemplo, programas especiales de préstamos para viviendas para jóvenes. Con respecto a la integración, en el 2009 se hablaba de un país integrado para el interior y también al exterior. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el capítulo del interior es muy interesante porque si bien no había propuestas de campaña concretas, Mujica con su muy buena relación con los intendentes logró avances concretos, la patente única, la renegociación de las deudas con UTE,
Desde esa misma visión común con las intendencias surgió el ISIR, ese impuesto que permitiría arreglar la caminaría rural. Bueno, el ISIR se sabe cayó por inconstitucional, pero quedó el impuesto del patrimonio rural, que fue la solución que se encontró. Y en la columna del debe queda el de los coordinadores departamentales o regionales, que fue una idea que incluso se votó en el presupuesto y que Mujica nunca llevó a cabo porque se lo criticó por querer imponer comisarios políticos. En su momento fue lo que se dijo. Bien. Cuando hablamos de integración llega el capítulo de la región y del mundo, y acá no es solamente el Mujica personaje mundial, es lo que hizo con su matrimonio hasta que la muerte nos separe con el Mercosur, fueron sus palabras el día que asumió como presidente. Bueno, tuvo eco con Dilma y con Lula, con Brasil hubo buena relación y avances en cosas concretas, la interconexión por ejemplo. Se acercó con Paraguay y Bolivia, con el Urupabol, pero sobre todo para ofrecer más interesados en el puerto de aguas profundas, por lo menos la cercanía se logró. Que quedó también el levantar el bloqueo del puente con Argentina, fue un logro que consiguió Mujica, pero con Argentina también hay que hablar que no se avanzó como se deseaba en el dragado del canal Martín García, y también descarriló la idea del tren de los pueblos libres, ¿sí? Que fue una cosa que duró muy poquito. Un viaje. Un viaje, sí, que bueno, formaba parte de esas buenas intenciones con Cristina Fernández que después no se dieron, más allá de otros temas comerciales que son bien sabidos. Bien. En materia de transparencia, allí también hay algunas metas que se había planteado el gobierno Mujica que no se cumplieron. Sí, acá en este capítulo tal vez vemos lo que más está en el debe de repente, en ese más y menos de la gestión Mujica. La transformación del Estado, la reforma del Estado fue muy parcial. Un estatuto de funcionario público que corre más para los que vienen que para los que están ahora. Y después hay cosas que estaban en el programa que no se cumplieron. Una ley de asignación de publicidad oficial, generalizar el expediente electrónico, están muy pocos organismos. Hay dificultades con el acceso a la información pública, la propia ley tuvo alguna modificación. Y están los casos de ACE y de Pluna, que, a ver, no hacen a la gestión Mujica directamente como presidente, pero sí hablan de lo que fue la historia de su gobierno, ¿verdad? En ACE se advirtieron cosas que después no se trataron de corregir y lo de Pluna pegó más en el astorismo que en Mujica, pero obviamente forma parte de su gobierno lo que fue el cierre de Pluna y además el procesamiento de un ministro de Estado, ¿verdad? Bien, en materia de seguridad, que fue obviamente, ustedes saben, un tema de campaña, poniendo en blanco sobre negro del 2010 hasta ahora, ¿qué se cumplió? Bueno, hay muchas metas que había previstas para seguridad, las cifras de, por ejemplo, homicidios y rapiñas aumentaron en el quinquenio, pero hay mucho cumplimiento en otras cosas. Por ejemplo, hubo un salto en el presupuesto, se duplicó como se prometió, inclusive un poco más. La política carcelaria tuvo más inversión y se logró prácticamente que eliminar el hacinamiento carcelario. Fue otro logro de este gobierno en materia de esos objetivos que se había marcado. Bajó la reincidencia, se logró el rediseño de la policía en general y de la Guardia Republicana en particular, y se mantuvo una política antilavado coherente y frontal en la lucha también contra el crimen organizado, que ya venía del gobierno anterior. Así que por ese lado, en seguridad y educación, que son dos grandes temas importantes y que siguen para este gobierno, hubo unos cuantos logros, más allá que la gente pide que haya menos delitos. Claro, a propósito de educación, y uno recuerda el discurso que desarrolló Mujica en su asunción en la Asamblea General, da la sensación, o por lo menos queda la sensación que en materia justamente de educación no terminó cumpliendo, ¿no? Sí, se cumplió con el presupuesto del 4,5 el PBI, eso se mantuvo en el quinquenio, pero bueno, los datos de repetición, de deserción, sobre todo en secundaria, marcaron su gestión. Alta conflictividad docente. Mujica se comprometió con la educación tecnológica. ¿Qué fue lo que pasó? Según él mismo reconoce, fue un fracaso no llegar a la autonomía de la UTU. Se crea la UTEC. Y esto ahí hay un avance institucional. La Universidad Tecnológica del Uruguay, que se crea en el gobierno de Mujica. Y también está el tema de la Universidad de la Educación, que no prosperó porque no tuvo votos de la oposición en el Parlamento para lograrla. Y acá también está el tema de los acuerdos políticos. Mujica impulsó acuerdos políticos con la oposición, algunos los logró, pero también sería muy simplista achacarle que no se concretaron todos solo por culpa del presidente saliente, ¿no? Claro. Ahí también hay otros actores políticos que por ahí tomaron otros rumbos. Bien, me quedé pensando en materia de seguridad, tal vez hubo un punto de inflexión que tiene que ver con aquella convocatoria de prensa con varios ministros donde se lanza una serie de medidas para la vida y la convivencia, y allí hay tal vez una modificación en el rumbo, ¿no? Sí, y acá lo agrupamos, Alfredo, a las decisiones políticas que se toman durante su mandato. Se anuncia un paquete de 15 medidas, la gran mayoría se cumplen, y acá está la medida tal vez más trascendente o más mediática y que tuvo más repercusión internacional, que es la regulación del mercado de la marihuana, que está todavía en marcha para terminar de ejecutarse, pero esto ya se comenzó a generar. Bueno, un aumento de la mínima de los menores infractores, reparación de víctimas de la delincuencia,
la justicia de faltas que se reimplanta, plazas de convivencia, que es un plan social muy ambicioso. Aquí hay un cumplimiento bastante alto de Mujica en esas decisiones políticas, aquellas medidas del paquete de seguridad y convivencia. No se cumplió la intervención compulsiva, por ejemplo, que era una de las que estaba allí, pero fue lo mínimo, ¿verdad? Y en cuanto a otros temas que se dieron también durante su gobierno, habría que agregar en esta columna del logro o del haber la aprobación de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que también se dieron en este gobierno, que fue una decisión política pesada y muy discutida durante su gobierno. Claro, son hechos que en definitiva se terminan cumpliendo, aunque no fueron iniciativa propiamente del mandatario, ¿no? Sí, y si querés hacemos un último repaso de aquellos temas que estuvieron durante el gobierno Mujica, aunque no necesariamente tengan su firma. Matrimonio igualitario, interrupción del embarazo. Quedó pendiente el proyecto de megaminería, pero así todo se votó una ley de minería de gran porte que el país no tenía. Bueno, está la herramienta para el futuro. La interpretación de la ley de caducidad y la búsqueda por cumplir con la sentencia Hellman, eso está dentro de los que puede decirse como logros de Mujica, pero a su vez hay muchas contradicciones y contramarchas con la búsqueda de los desaparecidos y la revisión del pasado reciente. Y otros hechos que se concretaron sin ser promesas de campaña o de gestión, pero fueron disímiles, y que se lograron y se dieron fue la llegada de refugiados sirios, la llegada de los reclusos de Guantánamo y algo, lo dicho, tan disímil como el éxito del ballet del Sodre, que se dio con Julio Boca, a quien trajo José Mujica. Así que bueno, un repaso largo y bastante variado de lo que fueron las promesas, objetivos, cosas que se cumplieron, cosas que no se cumplieron. Bien, gracias Dani. Amigos, una nueva pausa. Tras la misma vamos a conversar con el senador Luis Lacalle Pou a propósito de lo que fueron los anuncios del presidente de la República, pero también pensando en lo que se viene, que son las municipales de mayo. Ya venimos.